Gestión del Comité Colombiano en la CIER, y hoy tendremos la charla sobre la transición energética al alcance de todas las empresas. Quiero saludar al ingeniero José Vicente Camargo, el director ejecutivo del COSIER, quien le dará pues la bienvenida a César, nuestro conferencista del día de hoy. Invitamos a todas nuestras personas a mantener sus micrófonos cerrados y las preguntas que vayan surgiendo los invitamos a que las escriban en nuestro chat. Uno de nuestros compañeros del equipo de trabajo del COSIER las estará agrupando y las estará leyendo al finalizar la charla. Si hay tiempo adicional y de acuerdo a cómo vayamos desarrollando la jornada, podríamos abrir el micrófono para hacer algunas preguntas de voz. Muchísimas gracias, César, muy bien, bienvenido. Ingeniero José Vicente, tiene usted la palabra. Sí, buenos días, ¿me están escuchando bien? Sí, ingeniero, adelante. Bueno, buenos días a todos y a todas. Pues como dice David, este es uno de nuestros eventos que queremos con la continuidad de poderles llevar a ustedes los conocimientos más importantes que requieren en las empresas de energía y también los diferentes expertos o también los desarrolladores de proyectos para que podamos seguir en estas uniones de transferencia de conocimiento. Como es bien conocido, pues nosotros hemos venido realizando una serie de cafés energéticos en un esquema muy de diálogo, muy de interacción con la persona invitada. En esta ocasión queremos que este café energético pues sea un poco más amplio, con participación activa de todos los que están presentes, y por eso les queremos invitar a que participen dentro de esta reunión en una forma muy interactiva con nuestro experto. Nosotros tenemos en este momento al experto César Barcos, que es el CEO de Connect EP, quien nos guiará con su charla, digamos, a través de los diferentes avances tecnológicos y políticos asociados a la implementación de energías renovables en las organizaciones, los cuales permitirán optar por ajustes estratégicos que les aporten beneficios en sostenibilidad y rentabilidad a todas sus empresas. Agradecemos nuevamente a los asistentes a este café energético. Esperamos que la temática abra nuevos espacios de debate en los que buscamos una aceleración en la implementación de proyectos de energía renovable por parte de muchos sectores productivos. Este es uno de nuestros objetivos en estos momentos y por eso estamos haciendo toda una serie de productos y servicios para que puedan ustedes realmente acercarse a estas temáticas. En el COSIER nos trazamos un nuevo camino desde el 2020 con esta situación de la pandemia, que muchas veces pues, son amenazas que se presentan dentro del desarrollo normal de nuestros trabajos, pero también son oportunidades para poder nosotros buscar nuevas alternativas, y en ese sentido nos hemos enfocado en lo que es la formación para nuestras empresas en la industria 4.0. Estas están basadas en sus necesidades y requerimientos regulatorios, técnicos y de mercado. Así que los invitamos a revisar este interesante portafolio que está permanentemente en nuestras páginas web. Bueno, ahora quiero presentarles ya a César. César Barco, ingeniero eléctrico de la Universidad de los Andes, es máster en Ciencias Económicas con certificación ejecutiva en Estrategia e Innovación de la Escuela de Negocios Sloan del Instituto Tecnológico de Massachusetts, estudios de posgrado en Gestión de Tecnología en Universidad de los Andes, desarrollo gerencial y desarrollo directivo, con otros entrenamientos en entidades altamente reconocidas, entre las que se destacan lo que es el Instituto de Manejo de Proyectos, el MIT, el PMI, de la que cuenta con el certificación de PMP, o sea, de profesional experto en lo que es la administración de proyectos. Esto está relacionado también con
lo que es su formación profesional. También está con una formación de la empresa de oleoductos de canadiense Enbridge, en la que se certificó también como PMM. También ha trabajado con la Universidad de los Andes como profesor para el programa de gerencia de proyectos y para la Semana Internacional de Maestría en Project Management de SAN, que es una escuela de negocios del Perú. Cuenta con 33 años de experiencia en el sector de hidrocarburos trabajando con Ecopetrol, de los cuales 20 trabajó en diferentes roles de proyectos. Entre sus cargos de dirección fue director corporativo de proyectos de Ecopetrol, gerente de desarrollo, gerente técnico, jefe de departamento de confiabilidad y jefe de departamento de proyectos de la Vicepresidencia de Transporte, jefe del departamento del entorno de la Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible. Adicionalmente fue integrante de los equipos de trabajo conjunto de PDVSA, de Ecopetrol para la conceptualización del oleoducto del Pacífico entre la faja del Orinoco y Tumaco y también del gasoducto Antonio Ricaurte, que va desde Maracaibo hasta Ballenas en La Guajira. Ha sido conferencista, jurado, panelista en eventos de precisamente del Instituto de Proyectos de Administración de Proyectos, capítulo Río de Janeiro, y capítulo Bogotá, en ACIEN, en ISA, en COSIER, en Corpochibor, entre otras entidades. Adicionalmente, ha participado como instructor para el Grupo de Energía de Bogotá sobre el proceso de gestión del entorno y la correspondiente estimación de costos para que las fases de maduración de proyectos de inversión. Durante el último año fundó y actualmente dirige la compañía Connect EP, SAS, con la cual trabaja en la promoción de proyectos de generación de energías renovables y presta servicios y consultoría a empresas que desarrollan diferentes fases de proyectos energéticos. Bueno, después de haber leído pues, esta interesante y amplia trayectoria de César Luis Barco, aunque ya en la foto que tenemos ahí presentes, pues vamos a ver que ya tiene un poquito más de años y de experiencia que se certifica perfectamente su conocimiento en este tema. Entonces, le damos la bienvenida a César Luis y como les dije, queremos que ustedes participen muy activamente en toda esta charla que pueda ser realmente de mucha utilidad para todos ustedes. César, por favor. Sí, efectivamente, ya tiene bastante experiencia, se le ve en su barba especial. Siga. Muchas gracias, José Vicente. Pues me da mucho gusto estar participando como invitado de ustedes en el COSIER. Procederé a compartir la pantalla de lo que será la conferencia. ¿Me confirman, por favor, que se esté viendo? Perfecto. Sí, César. Bueno, muchas gracias, José Vicente. Pues por aquí en Colombia decimos comeaños también, ¿no? Entonces, es parte de tener una experiencia un poco escondida. Bueno, la conferencia se denomina la transición energética al alcance de todas las empresas. Aquí lo que quiero mencionar es que estamos hablando mucho de la transición hacia energías renovables. Y quiero que quede claro al final de esta conferencia que esto está al alcance de todas las empresas y que es para beneficio de toda la humanidad. Se creería que esto está diseñado y en principio favorecerá solo a los grandes, ¿no? Habla uno en las petroleras que Shell está cambiando, BP está cambiando, el mismo Ecopetrol, y que tienen gran cantidad de recursos económicos y de personas. Pero realmente esto está hecho para todos y espero que, como digo, lo vayamos reconociendo en el transcurso de la presentación. Y hay beneficios ambientales, sociales, de imagen y económicos para todos. Claro, para lograrlo hay que plasmarlo en una estrategia de compañía, en una estrategia empresarial y materializarlo en proyectos para que sea real. Vamos a recorrer varios temas, el concepto de sostenibilidad,
temas de descarbonización, hablar de las energías renovables disponibles, de la regulación e incentivos en Colombia, y ya iremos aterrizando un poco en lo que es nuestro país, pero sin duda para el resto de Centro, Sudamérica, pues hay situaciones muy similares. De los beneficios económicos de algunos de ellos y de lo que es la estructuración de proyectos CFN-CER, como los llamamos, fuentes no convencionales de energías renovables. Arrancamos con el concepto de sostenibilidad, y aquí lo que quiero decir es que este es el punto de partida. ¿El por qué? Porque estamos hablando a nivel global de la sostenibilidad. Y aquí lo que quiero es simplemente pararme en la definición para que nos nivelemos de qué hablamos cuando decimos sostenibilidad. Tiene tres componentes, tres dimensiones: lo económico, lo ambiental y lo social. Y la definición dice que se refiere a la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, sus necesidades, garantizando el equilibrio entre ese crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar. Si quisieran observar, aquí va a quedar un link a una definición muy sencilla que tiene Bancolombia en YouTube. ¿Qué significa esto? Voy a hacer simplemente un análisis ahí de lo económico y lo ambiental. Si hay protección del ambiente, pero a la vez el crecimiento económico de una compañía o la ejecución de un proyecto no afectan ese medio ambiente, pues se hace viable la operación. Podemos hablar que la sostenibilidad es de las operaciones, del día a día de las compañías, pero que parte desde que se desarrollan los proyectos. Entonces todo debe ir encadenado, bien desde el comienzo, para que nos vaya bien en la parte operativa. Vamos a ver algo del compromiso global hacia la descarbonización de las operaciones. Esto lo deben haber visto, lo voy a recorrer muy rápido, pero también es para tener como la misma base conceptual en lo que vamos a estar viendo. Entonces, desde hace muchos años, y ahí en la línea de tiempo se habla desde 1945, se han efectuado esfuerzos entre países guiados por las Naciones Unidas principalmente, buscando que haya una protección del medio ambiente y sobre todo una atención de la problemática del cambio climático. Lo último que se ha hecho son dos documentos: el Pacto de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también de las Naciones Unidas. Esos son reuniones, documentos que han surgido desde el 2015. Pero de esto, que es también muy teórico, es una iniciativa de muchos países, pero difícil de concretar. Creemos que solamente en la actualidad, a través de lo que se está hablando como transición energética, realmente se van a ver esos beneficios. ¿Cuál es? La reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera. De resto ha sido difícil y complicado obtener esa reducción de emisiones, pero acá sí se está logrando y sí se puede lograr con lo que se denomina transición energética. Del Pacto de París resalto simplemente un par de cosas. La primera, que es la meta global. Se busca mantener el aumento de la temperatura global promedio del planeta por debajo de los 2 grados. Ya podemos decir que vamos en cerca de 1 grado desde lo que es la era preindustrial, como finales de 1800 de ese siglo, y se deben perseguir esfuerzos para que no lleguemos a los 2, sino que lleguemos solo al 1,5. Y con esto pues reduciríamos ese impacto del cambio climático. ¿Cómo se logra? Mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el CO2 que enviamos a la atmósfera a través de todas las industrias y operaciones y demás. ¿Cómo se cumple esto? Se cumple con el pacto de todos los países, con su compromiso y acciones que permitan reducir eso. Estados Unidos, que se había aislado del pacto, se reincorpora desde que Joe Biden se posesionó, y desde el 19 de enero otra vez Estados Unidos está en el acuerdo climático, lo cual da mucha fuerza, porque en ese acuerdo también está previsto que los países desarrollados le aporten conocimiento, tecnología y recursos económicos a los países subdesarrollados para que se logre la meta.
En cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, también hechos desde el 2015, me voy a detener en dos también para algo de repaso o de conocimiento. El ODS 7, que se llama Energía Asequible y No Contaminante, habla de diferentes temas. Resalto aquí un par de ellas. Uno es que la economía global depende en gran cantidad de los combustibles fósiles. Entonces, todos los derivados del petróleo. Si uno mirara qué es tan contaminante del petróleo, pues sí, genera una cantidad importante o muy grande de CO2 que se va a la atmósfera. Y la economía hoy depende en gran parte de esos combustibles. Entonces, pues se debe hacer algo para reemplazar esos combustibles de tal manera que no se emitan tantas toneladas de CO2 a la atmósfera. Para ello es necesario invertir en fuentes de energía limpia, como la solar, eólica, y mejorar la productividad energética. Son planteamientos que se hacen en este Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7. Y en el 13, que se llama Acción por el Clima, pues se detallan algunas cifras que son importantes. 1% se estima que es lo que se ha elevado ya la temperatura del planeta, y alrededor de eso es que se han fijado esas metas que hablábamos del 1,5, de 1,5 grados centígrados, que es la expectativa que máximo se llegue a ello. 20 centímetros es lo que se ha crecido el nivel del mar desde 1880 aproximadamente. Y se proyecta que si continuamos así crecería entre 40 y 63 centímetros para el 2100. 2050 es la meta que se ha fijado en estos Objetivos de Desarrollo Sostenible para limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados. Las emisiones mundiales de CO2 deberían disminuir en un 45% hasta el 2030 y llegar a cero en el 2050 para lograr esta meta. Obviamente esto es muy complicado, pero es un compromiso que se está generando a nivel global. Con lo que llevamos solamente, con las promesas que hay en este momento, solamente se cubriría 1/3 de la meta. O sea que no estaríamos llegando a lo que se espera en reducción de la elevación de la temperatura del cambio climático. Y algo que se dice adicional y es muy importante es que el sector energético creará alrededor de 18 millones de puestos de trabajo para 2030, enfocados específicamente en energía sostenible. Pero ¿cómo está en esto Colombia? Pues Colombia, a través de la presidencia, de sus ministerios, ha generado políticas que buscan la actualización de su matriz energética. Se habla de pasar del 1% que estamos en energías renovables al 12% en un plazo muy corto, como con generación de energías renovables. Esa generación de energías renovables requiere también una red de transmisión eléctrica ampliada, en particular en sitios donde hoy por hoy no hay una confiabilidad o una infraestructura adecuada de transmisión. Y en esto que dice nuestro país y que también es tendencia mundial, se habla de tener un combustible de transición que es el gas natural, que si bien es un hidrocarburo que genera mucho menos contaminación que lo que puede generar productos como el diésel o la gasolina, y por lo tanto se considera como el combustible de transición. Entonces también hay un paquete grande de proyectos que se están generando para tener nuevos hallazgos, para importar gas natural y para la construcción de nuevos gasoductos. Entonces, en la transición, para repasar un poco, vamos a hablar de energías renovables, pero seguimos hablando de un hidrocarburo que es el gas natural. Mirando nuestro país, hay un documento reciente de la UPME que es el Plan Energético Nacional 2020-2050, y en sus metas a 2030, uno de sus pilares se denomina mitigación y adaptación al cambio climático. En la visión dice, en 2050 se consolidará la transformación energética que habilitará el desarrollo sostenible. Entonces, repaso un poco. Arrancamos de sostenibilidad, pasamos por descarbonización y estamos metidos en lo que es energía pura.
pero están unidos, hacen parte como de una unidad que nos permitiría llegar a las metas establecidas. Aquí un par de cosas. Esto requiere diversificar la matriz energética, algo de lo que ya conversamos, propender por un sistema energético de bajas emisiones. Y aquí hay alguna información del Ministerio de Energía donde también se observa que dada la situación de la pandemia, la necesidad de reactivar la economía y sumado al componente de necesidad de cumplir con el cambio climático, las energías renovables son esenciales dentro de la estrategia o del plan energético que va hacia el 2050, y son las energías renovables y nuevas fuentes. Aquí de todos modos hay otros como la movilidad sostenible, que también le apuntan un poco a lo mismo, ¿no? A tener otro tipo de combustible en nuestros sistemas de transporte. ¿Qué más tenemos del gobierno nacional? Tenemos que pues el sector energético y minero son claves para esta reactivación económica. Hablamos de minería, hidrocarburos, energía eléctrica. Estos representan en el PIB pues un componente muy importante en la balanza de exportaciones, en la inversión extranjera directa. Entonces, ahí estamos ubicados nosotros en el sector que queremos desarrollar y sobre el que queremos conversar. Hablábamos de la matriz energética que debe seguir creciendo. ¿Y cómo se ha logrado pues, generar esta masa crítica para que crezcamos energías renovables? Pues a través de esfuerzos que considero han sido exitosos. Ha habido una estrategia que hace que ya se reconozca al país como uno de los países latinoamericanos que está avanzando en la reducción de emisiones a través de la generación de energías renovables. Se ha logrado a través de una preparación, de una planeación que hoy, como vemos, está dando sus frutos. ¿Qué se requiere para lograr esto? Pues una infraestructura complementaria a toda la generación de energías renovables. Hoy por hoy hay 16 proyectos de transmisión a lo largo del país. Por aquí en el norte, La Guajira, por ejemplo, donde se está hablando de energía eólica, viene un proyecto importante en curso que es Colectora, pero a su vez se requieren otros sistemas de transmisión. Entonces el sector energético pues muy fortalecido también para lograr que estas metas de país se logren. Y se acaba de generar una primera licitación, subasta para un sistema de almacenamiento con base en baterías que permitirá también darle estabilidad al sistema en la medida que entren más energías alternativas como la solar o la eólica. Bueno, y las petroleras pues están cambiando. Aquí digo, Ecopetrol plantea la generación de 400 megavatios de energías de fuentes no convencionales para el 2023. Aquí en el dibujo es algo que se ha publicado recientemente, son 8 parques solares, 1 ya en operación en Castilla y 7 están en alguna fase de proyecto. Y abrió una línea de investigación sobre hidrógeno en el Instituto Colombiano del Petróleo. Pero estratégicamente se le suma a esto el planteamiento de la compra de ISA del 51% como parte de su estrategia de transformación a una empresa de energía. Ya no hidrocarburos, sino energía en general. Si miráramos a Shell, Shell está trabajando muy fuerte en energía solar, eólica, en particular eólica offshore. Ya ha adquirido unos parques importantes, pero también trabaja en temas como las electrolineras para facilitar la carga de los vehículos eléctricos. Aquí resalto unas pocas cosas, pero es mucho más lo que ellos tienen en sus misiones. Y EDP está adelantando proyectos para tener 20 gigavatios al 2025 y 50 gigavatios para 2030 de energías renovables. Sigue trabajando en bioenergía para transporte aéreo,
marítimo y pesado, y también buscando una posición en el mercado del hidrógeno, en el desarrollo del hidrógeno, para lo cual hace mucha investigación. Entonces, estamos ubicados en una realidad, y la realidad es que está cambiando el mundo, está cambiando el requerimiento de energías para todas las necesidades que manejamos. Vamos a hablar un poco de las energías renovables disponibles en desarrollo, simplemente las más populares, las que tenemos más cerca de nosotros, pero no de todo. Y aquí pues vale la pena detenernos en esta fotografía, en esta imagen. Es la cubierta del Centro de Convenciones Cartagena de Indias. Esto está en Getsemaní, en Cartagena. Aquí está el Muelle de los Pegasos, el centro histórico. ¿Por qué creo que detenernos ahí? Es porque no necesariamente tienen que ser proyectos en sitios donde están descubiertos, lo que llamamos greenfield, sino que son proyectos como estos de energía solar que pueden aplicarse en diferentes tipos de instalaciones. Las energías renovables disponibles o en desarrollo, ¿qué nos dejan ver? Que sí es posible llegar al 100% de energías renovables, pero esto va a requerir un alto esfuerzo en investigación, en financiación y sobre todo el compromiso de los gobiernos y ciudadanos del mundo. Y lo digo porque temas como el hidrógeno, del que vamos a hablar un poco, requieren todavía mucha investigación, desarrollo de tecnologías para que los costos hagan que esos proyectos vuelen, que sean viables. Entonces hay bastante por hacer. Aquí muestro un diagrama, pues no sé si se ve muy bien, pero lo explico rápidamente. Aquí a la izquierda tenemos las energías renovables, aquí está la eólica, aquí está la solar, aquí están las redes de transmisión. Y el planteamiento es que estas energías son parte de una cadena de energías renovables que hacen que el ciclo funcione bien. ¿Para qué? Para llegar al 100% de energías renovables. Aquí, ¿qué se pretende con estas energías? Aparte de generar a través de las redes una alimentación de diferentes cargas, también generar el hidrógeno. ¿Cómo? A través del principio de electrólisis, y de esta electrólisis que separa el agua en hidrógeno y oxígeno, pues se busca generar un hidrógeno, que es lo que se muestra en esta primera línea y una línea central que es el hidrógeno. Pero el hidrógeno también se produce de otras fuentes, temas industriales, como de los procesos de refinación, de ahí se genera, por ejemplo, el hidrógeno cuando se le extrae al gas natural. Y entonces hay otras fuentes de entrada de hidrógeno. Este hidrógeno se almacena y eso es lo que es más importante en este caso, porque las energías renovables tienen la desventaja que generan mucha intermitencia en el sistema. Si hablamos de solar y eólica, dado que se producen solo en determinadas horas. Y el tema de almacenarlas con baterías hace que los proyectos sean muy costosos. Si se produce hidrógeno con las energías que mencioné, el hidrógeno sí se puede almacenar y a su vez ese almacenamiento, ese hidrógeno se puede transportar por las redes de gas. También consideremos que las redes que hoy tenemos de gas, gasoductos o los oleoductos y poliductos en el futuro podrían migrar para ser transportadores de hidrógeno. Todo este hidrógeno que está por acá se puede otra vez utilizar en industria, se puede utilizar para reelectrificar, para generar otra vez electricidad e introducirla en las redes y llegar a transporte como aviación, al transporte pesado, a los carros, incluso el transporte marítimo, barcos y demás. Entonces, este ciclo es interesante, importante, porque nos puede llevar a que en ese futuro, en el mediano y largo plazo, tengamos un 100% de energías renovables a nuestra disposición. Vamos por el camino correcto y tenemos a nuestro alcance las tecnologías y los recursos para avanzar desde cada compañía. Vamos a hablar un poquito de las energías. Esta es la más común en este momento, la energía solar fotovoltaica. Ella requiere de unos paneles solares
Dado que se genera corriente continua, pues un inversor, estos inversores la pasan a corriente alterna. Esa corriente alterna pues permite que esto se transporte por la red pública, los sistemas de transmisión regionales, locales o nacionales. Importante que haya monitoreo, que haya medidores inteligentes. Estos sistemas pueden acompañar de almacenamiento que, como decía, los hace muy costosos, baterías, reguladores, y resulta indispensable los medidores bidireccionales. Ahora veremos algo de las aplicaciones. Tenemos la energía solar térmica, muy interesante porque es una energía solar que tiene de 3 a 4 veces mayor eficiencia que la energía solar fotovoltaica. Esta se compone de unos elementos que son o unos tapetes solares o unos colectores a través de los que se recibe el sol. Y lo que hay acá es unos tanques con agua. En este caso hay un doble tanque que tiene en la parte de abajo el agua fría. Esa agua se bombea, pasa por el sistema de energía solar térmica, sale el agua caliente y retorna al recipiente y desde la parte superior sale para ser transportada. Esto tiene una aplicación importante en calentamiento de agua para hospitales, hoteles, piscinas, agua doméstica, climatización de ambientes, los distritos de calentamiento, en procesos industriales, para calentadores domésticos o industriales, entre otras. No sé si han dado cuenta, pero muchas construcciones actualmente ofrecen los calentadores térmicos. Entonces, en las cubiertas de los edificios se observan unos esquemas muy prácticos con el tanque, el calentamiento a través de energía solar y pues ya las facilidades para que eso llegue hasta los diferentes apartamentos. Pero es algo que es de una gran eficiencia y de un potencial importante de utilización. Esto se complementa con equipos de almacenamiento que deben tener, o sea, esos tanques que deben tener unos muy buenos materiales de aislamiento. En esta foto observamos algunas aplicaciones de energía solar, pues muy rápidamente aquí en un tema residencial. Esto es pues los paneles solares sobre los techos de las casas para generación de energía eléctrica. Aquí tenemos un calentamiento de piscina con unos tapetes solares aquí ubicados sobre una cubierta. Por aquí está a la izquierda la piscina. Aquí tenemos una instalación semi-industrial. En las cubiertas también paneles solares. Esto también se puede asimilar a lo que hablábamos como un hotel, un hospital, y son similares. Y aquí algo también interesante que son las luminarias solares. Son unas luminarias que tienen pues su panel de energía y tienen unas baterías de alta eficiencia, de tal manera que esa luminaria pueda ser activada en las horas que se requieren, en particular en la noche. Energía eólica. Aquí, si bien todavía es incipiente el esfuerzo en nuestro país, también es cierto que ya hay proyectos avanzando y son proyectos de unas magnitudes, de unas capacidades importantes. En el Caribe colombiano contamos con una capacidad de alta generación de energía eólica. En este mapa, en este atlas de vientos, esos colores claros es donde mayor velocidad del viento se encuentra y por ende mayor potencial de desarrollar energía eólica, sobre todo en el Mar Caribe. Por eso los proyectos offshore son los que se vienen en un mediano plazo, son más costosos, más críticos desde la vista de ejecución de proyectos, pero podrían darse en un futuro cercano. Pero también por acá hay unos amarillos como en La Guajira, aquí ya hay unos parques eólicos, básicamente, o la mayor cantidad en esta región. ¿Cómo se logra esto? El viento en movimiento se transforma en energía eléctrica mediante sistemas de conversión de energía eólica. Esto primero golpea las palas de la turbina, eso hace girar la turbina, esto cambia la energía cinética a energía de rotación, que al mover el generador produce energía eléctrica. Es un principio sencillo, existente desde hace muchos años y que hoy es la base de la energía eólica. Actualmente hay cerca de 15 proyectos aprobados, una capacidad
cercana a los 2.000 megavatios, en su mayoría en La Guajira. Estas aplicaciones, aquí solo un par, aquí muestro un parque eólico, el Jepirachi en La Guajira. Hay 15 aerogeneradores de 1.3 megavatios cada uno, capacidad total 19.5 megavatios de capacidad instalada. Pues aquí uno ve esto lejos y se ve pequeño, pero si habláramos de generadores, aerogeneradores, que hoy se habla de hasta 8 megavatios, uno podría hablar que las aspas llegan hasta más de 100 metros, hasta 150. Entonces son infraestructuras impresionantes ya a la hora de hacer la construcción y de verlas instaladas. Y aquí muestro una turbina helicoidal de eje vertical. Esta está en Bristol, en el Reino Unido, con altura de 5 metros y 3 metros de diámetro, y se genera una potencia de 6.5 kilovatios. Entonces son aplicaciones como individuales que pudieran ser utilizadas en otro tipo de instalaciones, como en algo residencial, en algo universitario, en fin. Y aquí, para hablar del hidrógeno, tengo un diagrama, está un poquito complicado, pero explico simplemente lo esencial. Lo esencial es esto: hay una energía primaria, que destaco aquí la solar, la energía eólica producida por el viento, hay otras energías y hay insumos como el gas natural y el agua. A partir de esos cuatro podemos explicar lo siguiente. Con la energía solar, como hablábamos, a través de electrólisis se puede generar hidrógeno. Este se denomina hidrógeno verde, el que es puro. ¿Por qué? Porque el otro componente, que es el oxígeno, sale para la atmósfera. Hay otros que se denominan hidrógeno azul, y es cuando a productos como el gas se les extrae el hidrógeno, pero el componente de CO2, ese componente se tiene que almacenar. Normalmente se está enviando bajo la tierra. Como se produce ese CO2 y sigue de alguna manera activo, esto se denomina hidrógeno azul. Y hay otros productos, como productos de la refinación, donde se genera un hidrógeno que se denomina gris o negro, y este hidrógeno realmente no se considera el mejor, porque si bien hay hidrógeno, pues se genera CO2 y hay emisiones a la atmósfera. Algunos datos interesantes: el poder calórico del hidrógeno es 39 en kilovatios hora por kilogramo, comparado con lo que es el metano, que es el componente principal del gas natural, 16, el diésel 13, gasolina 13. O sea que el hidrógeno tiene 3 veces más poder calórico que, por ejemplo, la gasolina. Algunos datos: 9 litros de agua tienen un kilogramo de hidrógeno, que equivale a 39.4 kilovatios hora. Existen diferentes fuentes de producción de hidrógeno. Los mayores usos son transporte, industria, petroquímicos. Y lo que decíamos, ofrece la posibilidad de almacenamiento. Aquí hay un diagrama pues mucho más sencillo. El hidrógeno gris se produce, por ejemplo, de procesos industriales, pero el CO2 se va a la atmósfera. El hidrógeno azul produce el hidrógeno a partir del gas natural, pero se tiene que almacenar bajo tierra. Y el hidrógeno verde, que lo que tiene es una energía renovable, agua, a través de la electrólisis genera hidrógeno y oxígeno que se va a la atmósfera y no genera ninguna contaminación. El país está hablando de trabajarle también al hidrógeno, este hidrógeno para transporte, para industrias, para refinerías, como en lo que son temas químicos, entre otras aplicaciones. Está planteándose que en el 2021 se va a tener la hoja de ruta para impulsar esta tecnología. En Latinoamérica hay países muy avanzados en este tema, como Chile. Entonces hay un relacionamiento importante con este tipo de iniciativas de estos países, también para aplicarlas en el nuestro. Vamos a hablar de regulación e incentivos en Colombia. Lo hago rápidamente. Para lograr estas energías renovables hay un marco normativo que parte de la Ley 1715 del 2014, que promueve la utilización de las fuentes no convencionales de energías renovables. Eso desarrolla un tema de incentivos. En paralelo hay una normatividad eléctrica y una normatividad ambiental, que voy a recorrer algunos puntos
de manera rápida. La ley, que es el marco normativo, genera entonces unos decretos que hablan de incentivos, que creo que es lo más relevante de esta parte. ¿Qué incentivos se tienen para el desarrollo de proyectos de energías renovables? La deducción de renta del 50%. La exclusión del IVA en la compra de equipos, elementos, maquinaria y la adquisición de servicios necesarios para el proyecto. Exención arancelaria en la importación de maquinaria y otros insumos necesarios para el proyecto. Y una depreciación acelerada de activos aplicable a equipos, maquinaria y obras civiles necesarias para el proyecto. Tema muy importante a la hora que pretendamos desarrollar proyectos CFN-CER, el considerar estos incentivos tributarios para nuestros casos de negocio. Desde el punto de vista eléctrica, ¿qué se requiere? Hay procedimientos, hay normativas, aquí resalto 3 nomás, pero sí el tema es que en estos casos, si bien son numerosas, hay muchos pasos, pues lo que hay que ir es paso a paso, se puede hacer. Hoy hay proyectos en ejecución que pasaron todas las fases y han avanzado, y si bien el país todavía tiene normativa por desarrollar, está la voluntad para que sean amigables, para que sean flexibles. Esto arranca con solicitudes de conexión cuando se tienen proyectos en estado de prefactibilidad, si hay punto de conexión, hay un concepto del transportador o del operador de red, para que finalmente la UPME defina si hay un concepto favorable de proyecto. Si no hay punto de conexión, igualmente hay un procedimiento y una posibilidad de un planteamiento de una expansión adicional del sistema de transmisión. Y a través de ese concepto, pues ya se puede generar el proyecto y se tiene asegurada el punto de conexión que garantiza una subestación donde conectarse y una línea de transmisión para alimentar la energía en la red, en el sistema de transmisión. Algunas normativas a tener en cuenta: la CREC 030, que regula la autogeneración hasta 5 megavatios y la generación distribuida cuando están conectados al sistema interconectado. La CREC 024, que hace lo equivalente para autogeneración mayor a 5 megavatios. La CREC 106, que regula el procedimiento para la solicitud y asignación de los puntos de conexión. Desde el punto de vista ambiental, aparte de que se han mejorado los tiempos de licenciamiento, de estudio por parte de la ANLA, de las diferentes estudios de impacto ambiental hasta otorgar las licencias, que hoy se habla de 120 días. Obviamente si hay consultas en el camino, populares, si hay consulta previa con comunidades indígenas, pues todo esto se alarga, pero sí hay, digamos, una aceleración respecto a lo que estaba en el pasado. Para estos proyectos en particular, se requiere la licencia para proyectos con capacidad instalada mayor o igual a 10 megavatios. Antes de 10 no se requiere licencia ambiental. Entre 10 y 100, la licencia la otorga la autoridad ambiental regional, por ejemplo, una corporación ambiental regional, y mayor a 100 lo otorga la autoridad nacional, la ANLA, y los términos de referencia ya existen para energía eólica continental y para energía solar fotovoltaica, términos de la ANLA con los cuales se desarrollan los estudios de impacto ambiental necesarios para solicitar las licencias. Beneficios económicos. Aquí me detengo en un par de ellos, pero sobre todo en un concepto: es que hay beneficios económicos también a través de la imagen de la compañía. Hoy los inversionistas privados e institucionales empiezan a reclamar índices de sostenibilidad en la compañía. Por ello la importancia de la responsabilidad ambiental, social y de gobierno corporativo de las empresas. ¿Esto qué mejora? La imagen de las compañías. Y estos indicadores, esta imagen en estos aspectos, ¿cómo se logra? A través de reducción de emisiones, de energías renovables, de la utilización. Hay compañías que miden indicadores. Aquí tengo una referencia de Acción Climática, y dentro de los diferentes elementos que se miden aquí está emisión de CO2 a la atmósfera y la utilización de las energías renovables y la eficiencia energética, entre muchos otros que se miden, pero estos siendo los más pragmáticos, relevantes, que evidencian que las empresas apuntan a la sostenibilidad. Y hay un beneficio económico muy interesante que es el bonos de carbono.
Esto se ha ido regulando, al final tenemos regulación y para eso sirve esta línea de tiempo. Pero lo explico muy rápido. Hay un impuesto que llama el INAC, el Impuesto Nacional al Carbono, que lo pagan las compañías que de alguna manera están en la cadena de hidrocarburos, desde su producción hasta su utilización. Ese impuesto se puede pagar con bonos de carbono. Bono de carbono es que alguien que dejó de emitir CO2 a la atmósfera adquiere un bono económico y ese bono lo puede vender. Cuando las empresas que tienen que pagar el INAC compran los bonos y con ellos pagan el INAC, pues se ahorran aproximadamente el 7% y es algún incentivo pues para que las compañías dejen de emitir CO2 a la atmósfera. Hay otros que también son responsables del INAC, pero que si demuestran ser carbono neutros, su compañía, su operación, es decir, que compensan las emisiones asociadas es decir, que lo que emiten por la utilización de combustible lo compensan con dejar de emitir por otros medios, por ejemplo, generando energía solar a través de estos proyectos de renovables, entonces hacen un balance y eso se convierte en carbono neutro, entonces no pagan el impuesto. Aquí tengo unas reglas de dedo gordo: 1 megavatio de energía reduce aproximadamente 0,32 toneladas de CO2 al año, un bono de carbono corresponde a reducir la emisión de 1 tonelada de CO2 y un bono de carbono puede tener un valor aproximado de 12.000 pesos. 12 millones. No existe una limitante respecto al tamaño instalado por el proyecto, no obstante resulta más fácil unificar las emisiones reducidas por proyectos pequeños para realizar una sola gestión. Entonces, cuando uno tenga una generación o un proyecto de renovable pequeño, no pensar que no puede obtener bonos, porque también si se une con otro se puede hacer una sola gestión y obtener el beneficio. Y estos bonos pueden negociarse internacionalmente. Entonces ya tenemos en cuenta qué energías disponibles hay, una regulación, incentivos, unos beneficios. Pues que viene, que nosotros pensemos en nuestras compañías, seamos electrificadoras, estemos en la cadena de gas, sea que seamos industriales o tengamos otro tipo de compañía mediana o pequeña, que sí es posible obtener estos beneficios a partir de que tengamos en la estrategia la concepción de hacer proyectos de energías no renovables y que los materialicemos de una manera concreta en iniciativas y posteriormente proyectos. Entonces, a partir del conocimiento de las oportunidades vigentes, la regulación nacional, la disponibilidad de tecnología, entre otras variables, las compañías tienen la oportunidad de crear o modificar su estrategia empresarial con el fin de incluir el desarrollo de proyectos FN0. Independiente de los objetivos de cada compañía, ya sea que apunten a crecimiento, supervivencia, mejora de imagen, cambio hacia la sostenibilidad o valoración para posterior venta de la compañía, los proyectos de energías renovables generan beneficios en todos los casos. ¿Qué es clave para tener estos proyectos? Una estructuración de proyectos cumpliendo con la disciplina de maduración, teniendo claros entregables como un caso de negocio muy robusto, que no se diga mentiras, que tenga unas cifras adecuadas. Unos requerimientos legales claros, si hay que hacer una licencia ambiental, si se requiere el permiso del punto de conexión, en fin, cómo se logra la entrada a la UME, todo esto. Ingeniería, obviamente la mejor ingeniería, un análisis de riesgos, una identificación de variables claves del entorno, de comunidades y de autoridades locales. En nuestro país y en general en Latinoamérica tenemos unos entornos complejos que deben ser adecuadamente administrados. Una estructura de financiación, ya sea con recursos propios a través de inversionistas o contando con préstamos de entidades financieras tales como bancos, fondos de inversión, inversionistas privados, fondos gubernamentales. Hay entidades que están promoviendo mucho el desarrollo de energías renovables. Hay que apalancarse en ellas en los casos en que se requiere dicha financiación o en los bancos que también hacen préstamos de esa manera para esos proyectos. Y la ejecución con el adecuado rigor técnico de tal manera que se asegure la idoneidad del contratista, el esquema de seguimiento y control y la calidad de los trabajos. Aquí relaciono los pasos de un procedimiento, de unas buenas fases para desarrollar proyectos con unas compuertas de decisión
Y esa disciplina siempre será fundamental para que cualquier tipo de proyectos, y en este caso los FNC, sean exitosos. Cierro con un caso muy sencillo, donde digo energía solar fotovoltaica para un complejo hotelero existente, unas variables, hay una disponibilidad de 5.000 metros cuadrados de cubierta, un consumo diario de 1.100 kilovatios hora, un valor de la energía comercial de 450 pesos por kilovatio hora, una energía de respaldo con generadores diésel y un requerimiento de confiabilidad máxima durante las 24 horas. El proyecto que se establece, que se visualiza es la generación de energía solar fotovoltaica con capacidad de 532 kilovatios de potencia pico. Es decir, esta es la potencia máxima que da y la da en las horas en que se puede generar energía solar. Esto se hace con 2.000 paneles solares en un espacio de 3.000 metros cuadrados, con un valor de la energía de 280 pesos por kilovatio hora. Ese es el resultante para el cliente de este proyecto, con lo cual se cubren los costos de inversión, ya sean del dueño o del comercializador. En algunos casos es el dueño, en otros el comercializador el que hace la inversión. Se mantienen los grupos electrógenos, pero como segundo respaldo ante fallas de energía, porque ya se va a tener una energía solar, se va a tener una energía comercial, la de la calle, y se van a tener los generadores, pero como segundo respaldo. Y se tendría una reducción de emisiones a la atmósfera equivalentes aproximadamente a 373 toneladas de CO2 por año, lo cual pues dentro del caso de negocio debe ser impactante. Con esto resumo que hay proyectos que se pueden generar, que son viables y que deben ayudar a que se consideren dentro de los diferentes tipos de organizaciones. Con esto termino la conversación. Muchas gracias por su atención. Esta es mi compañía, mis datos de contacto. Quedo a la orden además en caso de que se considere redefinir las estrategias de la compañía, estructurar proyectos FNCER, ya sea desde los casos de negocios para tomar unas buenas decisiones y también si se requiere revisar los esquemas de financiación. Muchas gracias. César, muchísimas gracias por tu excelente presentación. Nelson, antes de pasar a las preguntas, que creo que hay algunas de allá en el chat. Sí, yo quisiera resaltar esta presentación de César. Realmente nos ha hecho un viaje por todo lo que tiene que ver con lo que es el desarrollo de las nuevas energías renovables y el cómo se pueden realizar. Arrancando desde lo que es el principio fundamental, que es la sostenibilidad, porque muchas veces pues escuchamos, pues sí, que tenemos que buscar cómo vamos a ayudar a mantener el medio ambiente, al bienestar social, pero se olvida muchas veces la parte económica, o sea, que sean viables los proyectos y sean sostenibles los proyectos. Entonces eso es un punto muy importante a tener en cuenta, la sostenibilidad tanto de la infraestructura y de todo el entorno, como la sostenibilidad misma de los proyectos que apuntan a esa sostenibilidad global, llamémoslo así. El otro punto, pues, habló sobre la parte de los compromisos globales para la descarbonización de las operaciones, arrancando, pues, obviamente con los objetivos que se trazaron en el Acuerdo de París, COP21, etcétera, y obviamente los dos ODS que apuntan a eso, el 7 y el 13, relacionados con la asequibilidad a la energía, o sea, que la energía no solamente sea que puedan llegar a los usuarios, sino que la puedan pagar, ¿cierto? Que es fundamental esa denominación de asequibilidad. Y lo que tiene que ver con el clima mismo. Después entonces nos mostró pues, las energías renovables disponibles o en desarrollo. Hemos escuchado muchas veces charlas sobre estos temas, pero me gustó cómo la enfocaste bajo el punto de vista práctico. Por ejemplo, las energías solares, no solamente la fotovoltaica, que se habla mucho, sino también la solar, que es muy importante en lo que tiene que ver para esos asuntos de calentamiento de aguas y demás, que pueden ser utilizadas en forma masiva y es, digamos, la energía más con mayor rendimiento
directamente, que no se tiene que pasar por la eléctrica y pasar después a calentar, cosas de esas. Entonces es muy importante eso. Y también muy importante la parte del hidrógeno, o sea, el hidrógeno hacia el futuro, pues yo creo que va a ser una de las fuentes energéticas más importantes y viables en la medida en que se pueda obviamente relacionar todo lo que se llama los productos de otros procesos que resulta el hidrógeno para el hidrógeno verde y poderlo utilizar, porque ya metido en ese rol, pues prácticamente es una cadena cadena energética llamaría yo, que va a ser óptima en lo que es la producción de la energía limpia. Y también nos matizó con lo que tiene que ver con la regulación, los incentivos, aterrizó en Colombia, la parte de beneficios económicos y la estructuración de los mismos proyectos. Entonces, realmente, pues creo que ha sido una charla muy interesante con una visión integral de esta problemática y yo creo que ahora podemos ya pasar a lo que son las preguntas que tiene el auditorio. Por favor, Nelson. Gracias, José Vicente. Bueno, vamos a empezar en orden. A los que están pidiendo la mano, pues también en el orden que fueron llegando. Entonces, Willy Alfonso Adarme pregunta que si existe alguna diferencia conceptual entre la transición energética y la transformación energética del gobierno nacional a través de la misión de transformación energética, o es indiferente el uso de esas terminologías. Sí, no tengo todo el detalle, pero sí, estamos hablando de lo mismo, ¿cierto? Estamos buscando un futuro que le apunte a la reducción de emisiones, al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, del Pacto de París. Entonces sí, al final, cualquiera sea el nombre que utilicemos, estamos hablando de lo mismo. Perfecto. Andrés Herrera Piedrahíta. ¿Qué posibilidad hay de incluir la energía nuclear en el proceso de transición energética en Colombia? No observo que lo estén considerando, pero hay países como Francia donde prácticamente la mayor cantidad de energía es renovable y la nuclear es la mayor cantidad de dicha energía. Entonces, si bien no observo que se esté considerando, aquí estamos hablando de evolucionar más, tener mapa de ruta para eólica y tener también el mapa de ruta para hidrógeno. No veo que se esté pensando en nuclear. Bueno, aquí Eleazar tiene algunas notas sobre mapas de medición y sobre la medición de vientos. Entonces, como también está pidiendo la palabra, pues adelante, Eleazar. Bueno, realmente, pues era mi pregunta sobre un caso que tuve este fin de semana que me llamó un abogado de una corporación pidiéndome un concepto. Y la pregunta que él planteó es válida. La norma habla de 10 a 100 megavatios, pero no te establece si son nominales o pico. Obviamente el estudio de conexión establece la capacidad que se está inyectando y se habla sobre la capacidad nominal, que son los proyectos hasta 99.9 megavatios. Pero cuando él realizó los cálculos se encontró que obviamente una potencia pico de 120 megavatios y la duda que él tenía era que eso se iba a competencia de ALA. Me tocó realmente explicarle durante casi una hora de que el estudio de conexión y que el concepto entregado por el operador de red consistía sobre 99.9 y que la regulación solo le iba a permitir inyectar la cantidad de energía indicada. ¿Existe algún concepto que les pueda guiar, que pueda citarla para la próxima vez que me hagan ese tipo de preguntas a los abogados? Porque la verdad es que la norma habla de 100 megavatios y no te habla si son picos o son nominales. El estudio de conexión te está hablando obviamente de la potencia que se está manejando, que es la nominal, pero ellos pueden argumentar fácilmente que la potencia instalada es completamente distinta porque esa es la capacidad que tiene el fotovoltaico. Esa es la primera pregunta. Ok, Eleazar, no, pues
Disculpa, así muy rápido sobre ella. Yo no tengo respuesta y creo que las autoridades ambientales están aprendiendo. Tuve un caso en Cardique donde lo que nos dijo Cardique para un caso similar fue: no tengo respuesta inmediatamente, pero por favor háganos la pregunta y háganosla por derecho de petición para ir de esa manera y generando la norma. Pero creo que lo que tú nos contaste, al contrario, es muy válido para que todos tengamos claro que realmente lo que aprueba el regulador, en este caso los 99.9, es con lo que hay que pues, moverse pues, para que no nos exijan hacer algo más de lo que está en la No, y tengo normativa. entendido que la desviación máxima permitida hasta que no salga la resolución que se propuso del 25% para renovables, sigue siendo el 5%, por encima y por debajo de la generación específica. Entonces, en ese orden de ideas, pues establece que tanto el operador de red como el XM están definiendo cuál es la máxima de potencia que se está produciendo. Y le puse el ejemplo más fácil: cuando compras un televisor, el televisor te trae unos parlanticos que dicen que son 20 vatios, pero realmente los parlantes te mueven mucha más potencia de lo que te están entregando, solo que para evitar el deterioro de los mismos te lo castran hasta cierta potencia. Y eso fue lo que al final pues terminó convenciéndole. Le dije textualmente: revisa el estudio de conexión, revisa el concepto de la UMA y te darás cuenta que están hablando sobre una potencia de 99.9 megavatios. De ahí en adelante tú puedes tener toda la potencia que tú quieras para asegurar que en caso de algún evento transitorio no se te caiga mucho la generación, pero ya eso son medidas que tú estás tomando aguas arriba de lo de lo que tú estás entregando. De acuerdo. Entonces, ¿no existe un concepto como tal? ¿No lo hay en el momento? No, pues yo no conozco, y como te digo, a veces lo que hay que es solicitarlo formalmente para que surja como tal y sea ya de normal aplicación para todos, ¿no? Ok, listo. Bueno, esa era mi pregunta porque francamente, Muchas pues, gracias. estaba bastante interesante. Muchas gracias. A Gracias. ti. Bueno, César, continuamos. Por aquí Javier Cabal tiene una pregunta y es pregunta sobre en qué consiste la tecnología de medición bidireccional o medición inteligente y qué regulación legislativa se requiere para poder usarla. Bueno, no me sé el número de la norma, existe, tendría que recordarlo o buscarlo, pero el tema es que hoy estamos hablando de los proconsumidores, los que producen y consumen. Entonces hay un autogenerador que genera, por ejemplo, energía solar, y la que le sobra en el momento que está generando, pues la inyecta a la red, y cuando ya no está generando energía, pues tiene que consumir de la red. Entonces a eso se refieren, y Javier, los medidores bidireccionales, que puedan medir tanto lo que se despacha como lo que se consume en cada punto donde se haga la autogeneración. Perfecto, bueno, a las personas que nos están preguntando, sí, vamos a compartir el video, no sé si la presentación, si César nos autoriza, pues también estaremos compartiendo esta De presentación. acuerdo, no hay problema. Bueno, Javier Cabal también pregunta cómo debe ser la calidad del agua utilizada para la generación de hidrógeno verde. Pues mira que es una pregunta todavía en resolución. El planteamiento es que se pueda utilizar agua de pozos, agua de ríos, eventualmente con algún tratamiento de la marítima, pero también como decía, este es un capítulo en investigación que se está desarrollando a altos niveles. Por ejemplo, Ecopetrol con el Instituto Colombiano del Petróleo va a considerar el agua de la que se produce con el mismo hidrocarburo en el subsuelo. Entonces, es un capítulo todavía grande por desarrollar, pero el planteamiento es que se puede utilizar todo tipo de agua disponible o cercana a la fuente de producción de hidrógeno. Bueno. Bueno, por aquí Hernando Martínez dice: la matriz energética para Colombia, ¿cómo se tiene proyectada los próximos años
¿Y en qué regiones se tendría la mayor participación? Yo mostraba ahí que se está planteando llegar al 12% para 2030 en energías renovables, pero esto depende también de que se asuman diferentes tipos de escenarios por parte del gobierno colombiano. En los escenarios más agresivos, agresivo entendido desde que se implementen energías renovables, pues se podría cumplir. Eso requerirá inversión, investigación y un compromiso pues, de todos, desde los productores, generadores hasta los consumidores. En cuanto a las regiones, en particular la costa o el norte del país, desde el Cesar hasta la costa Caribe, son los sitios donde se van a generar la mayor cantidad de proyectos, tanto de energía solar como de energía eólica. Pero también hay otras regiones con desarrollos importantes como los llanos orientales. Recientemente hemos visto que se inauguró en el Valle del Cauca un parque, otro en el Tolima. Se está haciendo algo de eólica en Boyacá. Entonces, si bien no es todo el país porque los potenciales son mejores al norte y eventualmente por los llanos, pues no, en general el país todo tiene buenas condiciones de irradiación para el tema de generación de energía solar. Y en cuanto a velocidad de vientos, pues sí circunscrito al norte y a la costa Caribe. Perfecto, César. Por el momento no tenemos más preguntas. No sé si... bueno, no, mentira. Sí tenemos por aquí Alpidio Godoy nos está pidiendo la palabra. Adelante, Alpidio. Puedes abrir tu micrófono, Alpidio. Hola. Bueno, parece no estar. Entonces le doy nuevamente la palabra a José Vicente Camargo. Aquí estoy. Perfecto. Adelante. Bueno, quería agradecerles la invitación, agradecerle al ingeniero César la mención que hace del mercado del carbono. Es importante que un estructurador y los desarrolladores de proyectos de energías renovables no convencionales tengan en cuenta ese aspecto, porque el impuesto nacional al carbono fue creado con la reforma tributaria de 2016, la ley 1819, y todos los que nos aprovisionamos de gasolina estamos pagando un sobreprecio inmerso en el precio del combustible. Entonces, ese impuesto nacional al carbono puede ser compensado por los grandes distribuidores cuando van a comprar combustible Ecopetrol. Entonces ellos pagan parte en dinero y le reciben parte en dinero. Esa es la compensación o la neutralidad que hay. Nosotros tenemos un programa inscrito en la ONU desde hace 3 años y medio, y es un proyecto sombrilla. Entonces lo interesante para los estructuradores de proyectos es que tengan en cuenta que pueden obtener un 5 o un 6% del CAPES, porque estos incentivos son durante 21 años. Entonces, beneficia el programa o todos los programas. En Colombia también hay programas ya nacionales del mercado voluntario, como allá en Medellín, Cercarbono, que está fomentado por XM y otros. Entonces, es importante que tengan en cuenta eso en la estructuración financiera. Muchas gracias. Y bueno, tengo otros comentarios, pero no quiero tomarme la palabra. Muchas gracias, Alpidio. Gracias, Alpidio, por tu aporte. Bueno, César, igualmente muchas gracias. Le quiero dar la palabra a José Vicente para que despida entonces esta sesión. Adelante, José Vicente. Sí, bueno. Respecto a alguna inquietud que había por ahí de la famosa resolución de la CREC sobre lo que es el procedimiento para implementación de la SAMI, o sea, lo que es los sistemas de medición inteligente en Colombia. Entonces, hay una resolución que fue del 98, la 131, pero actualmente, pues recientemente en el 2020 salió la 219, que es la que está actualmente vigente. Y en ese sentido sí quería también resaltar que uno de nuestros siguientes
capacitaciones es el tema de precisamente lo que es el proceso de implementación de un proyecto de sistemas de medición inteligente en las empresas, dada, digamos, estos requerimientos que tiene la CREC a las empresas de energía, especialmente distribución y demás. Eso lo vamos a hacer ahora en mes de abril. Hicimos una alianza estratégica con Electricité de France, que es, digamos, una entidad que tiene amplia experiencia tanto en Francia como en el resto del mundo en todos estos procesos de implementación de estos proyectos. Entonces les estamos invitando desde ya a esta capacitación que es excelente. Ya hicimos la primera capacitación con ellos el año pasado con un éxito tremendo. Allí también, además de conocer todas las fases que hay que implementar dentro de un proceso de lo que es la implementación de un proyecto de AMI, pues hacemos lo que llamamos la práctica con lo que es unos proyectos de aula, donde cada uno de los participantes pueden realizar y deben realizar una fase de dicho proyecto para que todos, una vez lo estén presentando, se pueda tener una visión completa de un proyecto de implementación. Obviamente son proyectos de aula, con determinados requisitos, criterios, tiempos y demás, pero todo eso lo pueden encontrar en nuestra página web. Bueno, yo quería pues resaltar toda esta cuestión que hemos hablado el día de hoy en torno a lo que es la parte de la transición energética al alcance de todas las empresas. Como vimos, pues es una cuestión y compromiso de todos realmente, y yo diría que no solamente de las empresas, sino de todos los ciudadanos de Colombia, aportar en una u otra forma para que esto se dé. Realmente las terminologías pues, que se usan de transformación, de lo que es transición, etcétera, pues son solamente terminologías, pero como dice César, todo apunta a lo mismo, buscar, digamos, la nueva transición energética sea una forma amigable y que realmente produzca los efectos que queremos para lo que es el sostenimiento y sostenibilidad hacia el futuro de lo que es el sistema de la energía, el consumo y obviamente relacionado con lo que hablábamos de la parte ambiental, bienestar social y económico. Ha sido muy interesante la presentación de César. Yo diría, César, nosotros podríamos tener hacia adelante unas alianzas. De hecho, nosotros en el COSIER estamos haciendo toda una serie de alianzas estratégicas con empresas, entidades, personas, etcétera, que puedan aportar directamente en este mismo desarrollo energético. Podríamos tener hacia el futuro algunas buenas alianzas para el desarrollo ya más intenso sobre todo el cómo es que se aplica todo esto dentro de lo que es una buena administración de proyectos, que muchas veces pues se tiene esa percepción de administrar proyectos, pero no con, digamos, la visión real de que sean sostenibles en el tiempo, de que tenemos las aptitudes y actitudes para poderlos hacer, así como la parte económica financiera y toda esta cuestión. Yo creo que podríamos hacer ese tipo de alianzas, ¿cierto, César? Para poder ofrecerle a todo nuestro público y miembros ese tipo de acciones. Claro que sí, por supuesto, ¿no? Con el mayor gusto. Sería muy satisfactorio pues, poder ayudar a que toda esta transición se logre de la mejor manera en todos los sectores. Ok, César, estaremos mirando esas posibilidades. Bueno, entonces ya cerrando esta webinar, esta charla de café energético un poco diferente a la que teníamos previsto anteriormente, agradecemos nuevamente a César por su muy buena, amplia y muy importante fuente de conocimiento en torno a toda esta transición energética al alcance de las empresas y a la participación de todos ustedes. También ha sido muy beneficiosa su participación. Esperamos que hayan podido obtener información importante y, como les decimos, quedamos QAP con el COSIER para cualquier cosa que ustedes necesiten a través de todas nuestras redes sociales, a través de todos nuestros medios de comunicación. Favor siempre remitirse a nuestra página web, que estamos ofreciendo cada vez mejores
productos y servicios de acuerdo a las necesidades específicas del momento. Ok, muchas gracias y damos por terminado. Agradecemos a Nelson, a David, a todo el grupo del COSIER que hizo posible esta reunión y nuevamente a César. Muchas gracias.